Entonces, el enunciado es bastante sencillo, ¿sí? No tiene mucha cosa rara. Y típicamente, bueno, un diseño de medidas repetidas se caracteriza porque estás midiendo varias veces a la misma unidad experimental a lo largo del tiempo. Podría ser del espacio también, pero típicamente es con el tiempo, ¿no? Entonces, más de nuevo, como siempre, ¿qué es lo que se hacía? Así rápidamente, ¿cuál era la idea del ejercicio? Chan. Eh, buscaba ver el tiempo de respuesta con el paso de los días sin dormir. O sea, los dejaron sin dormir y querían ver cómo era el tiempo de respuesta en el día 1, en el día 2 y en el día 3. Y además ver si había algún efecto de la cafeína con respecto a ese tiempo de respuesta. Son unos desgraciados, básicamente, los que hicieron esto. Tipo, te dejan 3 días Sí, sin dormir. le Sí, debieron haber pagado muy bien para sí, que porque. hiciera la prueba. Pero bueno. ¿No te metieron ahí, José, de sujeto experimental? No, yo me duermo al instante. Es un desastre. Entonces, bueno, estamos de acuerdo que tenemos. Que es un diseño experimental. ¿Sí? Creo que estamos de acuerdo que tenemos 2 tratamientos. Tenemos 4 tiempos en principio. ¿Sí? Y los individuos son aleatorios. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no nos interesa en particular ningún individuo, sino cómo se comportan individuos X a los cuales los someto a estas cosas. ¿Está bien? Entonces lo primero que tienen que hacer es plantear el modelo. Y acá donde de nuevo ya tenemos que más o menos encontrarle la diferencia o la vuelta a los dos tipos de modelos. Si es el marginal o si es el condicional. Entonces son 2 segundos, pero el marginal, acuérdense de que ya la palabra le dice, es el margen. ¿Sí? El margen, imagínense la tablita doble entrada, el margen de la tabla, encontrar el valor de una celda al margen, al final de todo, es el promedio. ¿Sí? Si se piensan en una tabla, al menos yo lo pienso así, una tabla doble entrada y quieren calcular los márgenes, o sea, los marginales, es simplemente el promedio de las columnas o las filas o la total. Pero el marginal viene de eso, al promedio. Entonces, el modelo marginal está calculando el comportamiento promedio. Y en cambio el condicional es el que son los modelos sujetos específicos en el cual yo puedo medir los componentes de varianza y sacaba el aporte que tiene cada uno. Entonces es el que le puedo cambiar la ordenada y demás. Entonces en este caso tenemos. O sea Sí. que, o sea que cuando hablamos de modelos mixtos o condicionales es regresión y cuando hablamos de marginales es comparación de medias. No, 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 no. O Regresión, no, no. Siempre es regresión. Eso no cambia. Simplemente cambia en todo caso cómo nosotros conceptualizamos o cómo escribimos el modelo. En estos casos en los cuales tenemos muchos tiempos y podríamos planteamos la interacción entre estas dos cosas, si planteamos el formato regresión, tenemos que escribir un montón de coeficientes. Entonces en este caso es mucho más práctico para escribir nada más, porque después es lo mismo. Pero para escribir es mucho más práctico el modelo de comparación de medias. Pero yo lo podría escribir como regresión, este modelo. ¿Se entiende? Pero son regresiones igual, eso no cambia. ¿Sí? O sea, eso no cambia la diferencia entre. O sea, son todas regresiones en las cuales la diferencia en los dos tipos de regresiones que yo puedo tener es si yo puedo interpolar y sacar valores en el medio o solamente me interesan las medias puntuales de algunos de los tratamientos. Nada más. Pero todo se puede pensar como una regresión. Muchas rectas o una sola que va cambiando, pero la manera de modelarlo es exactamente igual. Y de hecho en este caso, ¿sí? Meramente para plantearlo, nosotros podemos plantear el modelo de como si fuese una comparación de medias, en el cual tenemos el formato ANOVA que le llamábamos, pero en marginal. ¿Sí? Acuérdense que el margen. Pregunta, Sí. ¿por qué pusimos que es observacional? ¿No es experimental si nosotros asignamos los tratamientos? Nosotros les dijimos placebo, cafeína. Sí, de hecho sí. Creo que había dicho experimental antes. Sí. No, sí, dije experimental, pero me quedé observacional, no sé por qué. Ah, De listo, acá. no había escuchado. No, fue un dedazo. Sí. Después lo voy a cambiar antes de subírselos. Sí. Entonces,
el marginal, acuérdense que la otra diferencia súper grande es que no tenemos efectos aleatorios introducidos en el modelo, ¿sí? Y toda la aleatoriedad o la estructura la agregamos a nivel de la matriz de varianza y covarianza. ¿Está bien? Entonces, nosotros podemos definir el modelo. Tenemos el efecto de uno, el efecto del otro, el efecto de la interacción y los errores. Acá tenemos de vuelta el tema de los subíndices. Pero acá es importante, el individuo, ¿dónde está anidado? El individuo en este caso está anidado en los tratamientos. En un modelo de medidas repetidas, yo tengo varias veces medido a lo largo del tiempo al mismo individuo, pero no entre los dos tratamientos al mismo individuo. Entonces típicamente está anidado en el tratamiento, ¿sí? Y después lo importante es que acá es donde yo le meto la estructura que yo quiero que tengan esos datos. Y la idea de todo el script era, bueno, comparar los distintos tipos de matrices que no que existen, porque existe cualquier tipo de matriz que ustedes quieran, pero unas que están comúnmente distribuidas y que por lo general las que se encuentran, entonces ya están implementadas parámetros en particular para poder decir, bueno, ponele esto y ya sabe cómo calcularlo. Pero uno podría acá meterle muchas más cosas. José, Sí. ¿puedes repetir qué es el K? Porque yo lo había entendido de otra manera. El K es el individuo nomás. Son los individuos. ¿Por qué son 13? Porque era lo que hablamos la otra vez, de que o sea, son 26 individuos, pero están condicionados al tratamiento. Entonces van de 1 a 13 y ya depende en qué I esté mirando, lo tengo ya todo codificado. ¿Sí? O sea, 13 con el I1 es de un tipo y con el I2 es del otro. Pasa que por ahí eso confunde con la base de datos, que hay que distinguirlos entre sí, pero acá en el modelo se escribe así. Claro, de hecho, si ustedes lo escribiesen en el modelo de regresión, tengo acá el resuelto del PPT. Lo que pasa es que yo cuando lo abro acá en Linux no usa PPT y queda todo así feo. Acá, o sea, acá lo pueden escribir, tienen millones de parámetros más para agregar, ¿sí? No, o sea, no se los mostré así porque es al cohete confundirlos, simplemente para decir vale la pena escribirlo en formato de ANOVA, digamos. Y de hecho en particular la K para mí no va, para mí son todos I's acá en regresión, ¿sí? Esto es algo con lo que ya le dije, siempre discutimos sobre lo mismo. Para mí esto es así porque esto solamente es el I que estás mirando de la base de datos, la línea de la base de datos. Entonces es fila tal, fila tal, y después vos mirás y te fijas cómo está codificado, nada más. ¿Está bien? Pero por eso no se los quise mostrar para no entrar en discusiones al cohete que no sumaban para este caso. José, a mí me quedó otra pregunta. Ahí cuando vos escribiste el modelo, ¿vas a ir a lo del tema del valor basal después? O... Sí, ahora, porque acá no está. Y es algo que pasa con los modelos de medidas repetidas típicamente. Sí, ahora lo cubrimos. Sí. Sería como una variable más. Claro, ahora por eso es algo característico, ahora lo vemos. Bueno, primero después pasa. ¿No faltaría en el modelo el individuo, el efecto aleatorio del individuo? C. Eso si fuese. ¿Estás planteando un marginal o un condicional? Claro, eso. Listo. O sea, el marginal va todo acá. Todo en cómo estructuro esto, ¿sí? Y acuérdense que el condicional asume un tipo de matriz de varianza y covarianza que no es la que necesitamos o que por lo general ocurre en los modelos de medidas repetidas. Por eso es el marginal el que mejor usamos, ¿sí? Porque sí. Entonces, o sea, para darme cuenta cuándo tengo que usar un marginal es cuando pasa eso. Cuando la matriz de covarianza que impone el condicional no es la que necesitamos, prácticamente. No, en realidad tendrás que ir más arriba todavía. La elección de una aproximación a la otra tiene que ser en función de las conclusiones que yo querría tener. Ahora, si llego a tener algún problema de que no lo puedo plantear por alguna cuestión metodológica, bueno, me tengo que reducir. Pero supongamos que podemos plantear o marginal o condicional, ¿sí? Depende ahí qué es lo que a mí me interesa. Si a mí me interesa, por ejemplo, estimar solamente el comportamiento promedio, voy a un marginal y ya está. Pero si me interesa en particular, por ejemplo, estimar el aporte que tiene la variación de cada uno, de cada un factor aleatorio y demás, bueno, me conviene la aproximación condicional porque forzosamente me está calculando
el efecto que tiene eso. ¿Sí? Ok. En medidas repetidas, por lo general es mucho más común el marginal, ¿sí? Y además tiene sentido porque por lo general no te interesa el comportamiento de tal persona en particular, sino que por lo general interesa el comportamiento promedio de los grupos. Ok, genial. Ahora, José, sí, Una pregunta. pregunta. Ah, ok. En la teórica lo vimos como que este modelo lo planteaba con una variable o qué sé yo, aleatoria creo, que sería gamma, que lo puso como el valor del basal. sí, no es, sí, es a lo que iba ahora, no es aleatoria, sino que es una covariable. Ahora, cuando avance un toque más, les hablamos de esa en particular. Pero lo agregaríamos en el modelo o no, porque Depende si la tomás como covariable o no. O sea, en este, así como está planteado, está tomado los 4 tiempos. Ven que dice 4 tiempos, ¿sí? Sí. Entonces, lo que pasa es que, aparte de esto de cómo seteamos y demás, lo que nos pasaba, quiero el de este, ¿sí? Lo que nos pasaba es esto, en este caso. Yo tengo los 4 tiempos y uno de los supuestos del modelo es que el punto inicial, ¿sí?, partan del mismo lugar. ¿Por qué? Porque yo voy a plantear la interacción entre los dos factores, que es tiempo-tratamiento. Entonces, si yo tengo una diferencia muy grande acá, de donde parten, y después las curvas, por ejemplo, adquieren otro comportamiento, por más que sea homogéneo, probablemente me dé una interacción tiempo-tratamiento, pero que se deba a las condiciones iniciales. Y estas condiciones iniciales, imagínense que yo empiezo a medir o a hacer un experimento y yo no sé la historia previa, ¿sí? Entonces, yo puedo estar midiendo algo que está ocurriendo en algún momento y yo en algún punto le tengo que poner la medición inicial, ¿sí? Entonces, el modelo supone que tengo que tener que partimos del mismo punto, pero por lo general no ocurre, y más en estos casos de experimentos con personas que pueden estar variando su tiempo de reacción por millones de cosas que yo no estoy midiendo. Es muy característico que yo tenga un problema o que tenga asociado un error por el tiempo inicial, ¿sí? Porque en algún momento lo tengo que empezar. Entonces, en ese caso, una de las cosas que puedo hacer es análogo, si se quiere, al centrado en el cual yo estoy descontándole cosas, ¿sí? Agarro al tiempo ese inicial y lo paso, en vez de lo saco del factor tiempo y lo pongo como lo que se llama una covariable, ¿sí? Una covariable no es ni más ni menos que agregarle un más tiempo inicial al modelo. Pero ¿qué ocurre? No sé si alguna vez vieron o trabajaron con alguna cosa que diga, por ejemplo, quiero medir el vuelo en bichos, ¿sí? Pero obviamente un bicho de un tamaño más grande es esperable que tenga mayor capacidad de vuelo, más velocidad, mayor distancia o alguna medida que yo esté haciendo, pero que esté asociado al tamaño del bicho y no a otra cosa que yo esté midiendo. Entonces, si yo agrego el tamaño del bicho como una covariable, lo que estoy haciendo es corrigiendo por tamaño, ¿sí? Entonces, ustedes al agregar esa variable, el tiempo inicial como covariable, están diciendo, bueno, corregime o teneme en cuenta el lugar desde donde están partiendo. Están partiendo que el placebo empieza de más arriba y que cafeína empieza de más abajo. Pero que no es debido a cafeína y placebo, es debido a otra cosa. Entonces, en ese caso, sí sacan esto, lo meten como covariable, que es lo que hicimos directamente, y ahí sí es donde le agrego el gamma ese que aparece en la teórica que les puse a Adriana, que no está acá, pero es el que pone a más acá como un factor más a explicar. ¿Se entiende el por qué? sí, sí. O sea, es solamente por eso. Pero esto lo pueden hacer no en medidas repetidas, lo pueden hacer en cualquier cosa. Imagínense que están, cualquier cosa, midiendo tamaño de algo, o no, tamaño no, performance de alguna medida, pero que eso está correlacionado con el tamaño, con la longevidad, con cualquier cosa. Bueno, le dicen, bueno, corregímelo por esto. Y me fijo si efectivamente tiene algún peso o no ese factor. ¿Sí? Yo lo que no entendí, o sea, es cuando en el ANOVA te da que es significativo, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que ya parten de diferencias. O sea que el grupo que vos no elegiste homogéneamente los dos grupos. ¿Sí? Esto puede ser por un error de la asignación, de cómo elegiste a la gente. O bueno, depende también ahí un poco más de si tuviste algún problema en cómo los elegiste. Imagínate, no, desconozco en este caso, ¿no? Pero imagínate que vos agarraste y
no sé, usaste datos de 2 hospitales distintos, ¿sí? O de hospitales, o de mismos los hospitales, pero justo te pasó que agarraste y elegiste pacientes que estaban, que todo ese grupito, por algún motivo, compartían que tenían un tiempo de reacción más alto, ¿sí? O sea, esto no debiera de ocurrir, pero puede ocurrir. Por eso es. O sea, cuando en el ANOVA te da que es significativo, debería preocuparme, porque yo lo que quisiera es que no lo dé, que no dé así. Más que preocuparte, te está indicando que quizás la selección no fue la mejor, pero lo estás blanqueando y estás calculando esa diferencia. Entonces, cuando vos después calcules el efecto que tengas por tu tratamiento, lo estás sacando del medio. Estás descontándolo. Okay. Entonces lo estás arreglando. O sea, es importante reconocerlo y trabajar con eso. Que de hecho toda esta parte de agregar modelos aleatorios, o sea, ser mixtos y demás, es eso, es blanquear que no tenés lo que antes se pensaba como el diseño ideal, que era el purismo absoluto, y está diciendo, no, mis datos tienen estructura, entonces, y la estructura es de esta manera. Entonces no es un problema. ¿Está bien? Entonces eso es importante. Sí. Pero es un poco anterior. Cuando decís que el modelo marginal es para ver el comportamiento promedio, no llego a entender por qué es eso, qué significa. Pues vos calculás solamente una media para cada tratamiento, para cada grupo. No calculás desviaciones para el condicional, por ejemplo. En el caso anterior, el de los equinos, nosotros podíamos calcular para cada equino en particular una curva. Imagínate que esos equinos pertenecen a linajes diferentes, son caballos de carrera y pertenecen a un linaje diferente o a un establo distinto. Vos podés caracterizar esos establos. Miren que voy a mutear a... ¿Dónde está? Ah. Ahí, a ver. ¿Se muteó? Ni llegué. No importa. ¿Se entiende? Entonces... Bueno, ahí está. Claro. Entonces, esa es la diferencia entre los dos. Igual el condicional también vos podés sacar los datos promedios, ¿sí? No es que... Pero el marginal lo que sí tiene de diferencia es esto, que vos podés acá decirle qué matriz querés calcular. O qué estructura estás metiéndoles. ¿Sí? Okay. Claro, a mí también me hace ruido eso, porque nosotros cuando hacíamos el modelo condicional, también sacábamos como valores de parámetros promedio, entonces es como que no me termina de cerrar mucho. Pero implícitamente, y eso, para eso tengo esto, ¿dónde está? Estas son todas las matrices, piqui. O sea, promedio que hacía referencia a la población en sí. Ahí ya me fui a la coma. Sí, el tema es, así me creen nada más que viene la teórica esto. Marginal, condicional. El condicional, ¿sí? Medidas repetidas. ¿Qué es lo que pasaba? Esto. Esta es la clave de por qué conviene el marginal acá. Porque en el condicional estamos implícitamente induciendo este tipo de estructura en los datos. Y la idea es, en un modelo a medidas repetidas, la estructura de simetría compuesta no es la más adecuada. ¿Por qué? Porque en particular, medidas repetidas, la estructura que tienen los datos es que si yo voy midiendo a alguien a lo largo del tiempo, el tiempo meramente porque pase, me va a estar explicando o va a estar relacionándome un dato con el siguiente. Yo siempre hago la analogía, imagínense que están midiendo velocidad en corredores en una carrera. Descuenten que están parados y que ya están andando. Entonces la velocidad que tengo ahora en este momento me va a explicar un muy buen porcentaje de la velocidad que voy a tener en el T+1, en el tiempo siguiente. Entonces si yo voy muy rápido, lo más probable es que siga yendo rápido, ¿sí? Y si voy muy lento, lo más probable es que siga yendo lento. Entonces, cuando los tengo muy pegaditos, están muy relacionados. A medida que va pasando el tiempo que voy midiendo, imagínense, bueno, paso de empezar la carrera al pico de mi velocidad, bueno, entonces ahí voy a tener un decaimiento en esos datos. Y esa es la base de por qué en medidas repetidas están relacionados los datos. ¿Se entiende? Que es claro, pero entonces sí. Vos elegís un marginal por sobre un condicional en este caso porque podés
modelar esa como asociación entre la variable. Exactamente. De forma más como fácil que el condicional. No, correcta, más que fácil. Pero vos no lo podés hacer con el condicional. No, porque tenés el de simetría compuesta. Entonces, el de simetría compuesta, ¿cómo era la matriz? Acá. Claro, pero no se puede cambiar indicarle otra matriz. No, otro tipo no, de y ese es el problema, justamente. Ah, ok, claro. Ese es el problema. Estoy buscando esta. La compuesta es esta, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Fíjense, estos son tiempos. Es exactamente igual a la nuestra acá. Tengo 4 tiempos, pero yo tengo... Hoy lo que decía es, imagínense que yo tengo esta matriz, pero yo esto lo tengo desglosado si tuviese una tercera dimensión por cada uno de los niveles del factor aleatorio. Como son individuos, por lo general voy a tener una de estas para cada individuo, ¿sí? En este caso, acuérdense, en la diagonal yo tengo las varianzas, las asumo homogéneas, por eso asumo sigma cuadrado, y en particular en la simetría compuesta, asumo que están todos los datos relacionados por el mismo factor, por ρ. Ahora, esto en medidas repetidas no es cierto forzosamente. Fíjense que esta es cómo se relaciona tiempo 1 con los otros tiempos. Entonces, si lo miro así, yo ya sé que en un modelo de medidas repetidas lo más probable es que T1 con T2 esté más relacionado que T1 con T3. Y más que con T3 y T4. Entonces, asumir simetría compuesta, estoy asumiendo una matriz que probablemente sea incorrecta. De nuevo, ¿qué pasa si es incorrecta? Asumo errores. Entonces, en definitiva, voy a poder no encontrar diferencias en lo que quiero encontrar, ¿sí? Nada implica que no lo pueden hacer. Que no pueden hacer un condicional si quieren ver, si es más importante ver la variación que modelar bien los datos. Pero digo, es el costo que uno paga de pasar uno al otro. Pero fíjense que acá lo que estoy asumiendo es que hay un ρ para todos, ¿sí? Ahora, Una cosa. sí, También recuerden que está el caso especial de medidas repetidas. Cuando los tiempos son muy, muy pequeños, podría llegar a ser que una simetría compuesta sea mejor que una autorregresiva de orden 1. también, sí. O sea, hay como excepciones a las reglas. Sí. No es que siempre va a ser mejor una autorregresiva que una compuesta. O sea, bien podría pasar de decir, bueno, hago el marginal, compruebo las 3 estructuras, si me da lo mismo en compuesta y en el otro, y la compuesta me sirve porque puedo hacer un condicional, bueno, después puedo hacer el condicional un poco más tranquilo de que hice los otros y la performance es más o menos parecida. Eso lo podría hacer también. Ahora, la autorregresiva primer orden no es ni más ni menos que mantener un ρ, o sea, esto es importante, yo tengo de base que están relacionados por el mismo factor. Acá es un supuesto súper fuerte. La autorregresiva de orden 1 dice que la tasa de decaimiento entre los datos es tiempo a tiempo. No sé si se acuerdan alguna vez en ecología general, cuando vieron modelos de competencia, de depredación y demás, que estaban los modelos con retardo, por ejemplo. Los modelos con retardo básicamente piensan que un sistema se actualiza, o el estado actual se actualiza, en función de lo que pasó en t-1 tiempo o t-x tiempo que yo quiera. Bueno, esos deltas de tiempo de actualizaciones de los sistemas es lo que yo estoy poniendo acá como supuesto. Yo estoy diciendo, se actualiza tiempo a tiempo. Mi unidad de tiempo es simétrica, o sea, tengo la misma escala de tiempo y se actualiza. Si yo tuviese que entre T2 y T3 no pasa la misma cantidad de tiempo, bueno, este supuesto es súper fuerte, porque estoy diciendo que la tasa de decaimiento va a ser proporcional. Entonces, ahí tendría que cambiar a otra. Hay otras matrices que yo puedo poner que no son autorregresivas de orden 1, hay de mayores órdenes, o incluso uno le puede poner la función que uno quiere, ¿sí? Entonces, esta es la más sencilla de todas para tener en cuenta eso, la tasa de decaimiento y que el tiempo es constante entre los intervalos que yo estoy midiendo. ¿Está bien? Pero fíjense que yo con un ρ ya estoy, porque después es ρ al cuadrado y ρ al cubo, ρ a lo que sea. Y ya estoy, porque siempre es ρ. Entonces no es muy costoso. La desestructural, la que es la peor de todas en ese sentido, pero es la que no asume ningún tipo de relación. Entonces, puedo tener todas distintas en la diagonal y calculo una covarianza para cada uno. ¿Ven? Calculo una para cada valor. Obviamente es simétrica de los dos lados, ¿no? Pero, entonces, esta me cuesta un montón de grados de libertad porque me cuesta un montón de parámetros. ¿Sí?
Yo no entiendo, perdón, pero ¿cómo cómo está la base de datos metida acá adentro? O sea, entiendo que tengas uno por individuo, pero no veo como, esto es el promedio entre cada individuo, entre todos los individuos para tiempo uno, ¿qué tratamiento? Eso no lo veo. Estos son tiempos. ¿Dónde está? Sí. ¿Sí? Entonces, espera que subo. Estoy yendo y viniendo como si fuese un... Ahí. Entonces, yo lo que tengo acá, bueno, justo en particular en las diagonales son la varianza. Entonces yo lo que tengo es la variación de tiempo 1 consigo misma. La variación de dos variables aleatorias, o sea, de una variable aleatoria consigo misma, es la varianza. Entonces es la varianza que tengo para todos los tipitos a tiempo 1, ¿sí? Es lo que está concentrado en esta información. Acá lo que tengo concentrado es la covarianza entre los individuos de tiempo 1 y los de tiempo 2. Entonces, ¿cómo Ahí estás asumiendo que covarían de la misma, que el RO es el mismo en ambos tratamientos, ¿no? Porque si no, ¿cómo haces para decir que es la misma varianza entre todos los individuos? O sea, asumís que cafeína y placebo tienen la misma variabilidad. Estás asumiendo que están unidos por la misma relación, totalmente. ¿Sí? Ok. O sea, es la variabilidad entre todos a tiempo 1 con respecto a los otros tiempos y así para cada tiempo. ¿Entre todos quiénes? O sea, entre los individuos. Como yo tengo, o sea, a ver, les voy a hacer un segundo, a ver si lo tengo acá. Claro, o sea, sin discriminar el tratamiento. ¿Se acuerdan que... Bueno, lo que pasa es que con el ICC. Yo en el videito no sé si lo vieron, que les hice el extra de los dos modelos. Cuando les calculé acá lo del ICC, pues está relacionado con el ICC. Que era la correlación que existe entre dos individuos, o sea, entre dos individuos, ¿sí? Entre los distintos tratamientos. Entonces, como yo tengo las observaciones para cada individuo, ¿sí? Yo acá tengo en cuánto están relacionados un individuo, o el mismo individuo, entre los distintos tiempos, ¿sí? Por eso yo puedo calcular una matriz para cada uno. El tema es que yo le estoy imponiendo a cada individuo que siempre va a estar relacionado de la misma manera. O sea, su variación entre los tiempos va a ser exactamente igual por el mismo factor que otro individuo en función del tiempo. ¿Se entiende? No es que tengo una para cada individuo. Entonces yo lo que estoy midiendo acá es la relación que tiene mi individuo entre la respuesta en tiempo 1 y en tiempo 2. Y estoy asumiendo que para todos los individuos esa relación va a ser siempre constante. En este caso ρ. En la autorregresiva de orden 1 va a ser constante entre los individuos, ¿sí? Pero va a estar relacionado en vez de ρ siempre, cuando estoy midiendo tiempo 1 con tiempo 3, va a ser ρ al cuadrado. Pero en todo caso estoy mirando siempre que la respuesta por individuo, porque es el factor que estoy usando como el que está aleatorio, el que está anidado en el tiempo, entonces es por individuo cuánto están relacionados esos dos tiempos. ¿Se entiende? ¿Aclaró un poquito? Sí, creo que sí. O sea, no me lo puedo figurar porque no es como que no tengo los datos por separado para terminar de llegar a esa conclusión, pero creo que está bien. O sea, si les sirve, les puedo mandar... Creo que es duro. Este que es con el que yo hice el videito, que están estas cosas de acá, están ustedes de acá pueden sacar, con esta pueden sacar las matrices de varianza y covarianza para cada individuo y van a ver que siempre es igual. Entonces les está mostrando en la diagonal y cada uno puede hacer el jueguito. Quizás la propuesta puede ser entonces, si quieren, miren de vuelta el videito ese que era corto y les paso si quieren este pedacito de script para que puedan ir a la vez y jugar si quieren. Con eso. Perdón, ahí Lu dice en el chat que en no. el script nos mostraban una matriz de covarianzas, pero no entendí para qué tipo de matriz era. Eso también lo explicaste en el mismo videito, me parece. El script. ¿No? El summary, me imagino que está hablando. Ah, bueno, pero ahora llegamos. Denme un segundo. Sí, ahora llegamos.
Bueno, ya ahora tomo eso y llego porque las puse acá. Entonces, si hacían esto es más de lo mismo, si hacían la descriptiva o graficar un poco, ven que, bueno, inicial con día 1 no estaba tan relacionado, pero es por este efecto que teníamos de que el inicial puede tener otros factores modificando, pero día 1 con día 2, fíjense que están súper relacionados, día 2 con día 3 también, pero día 1 con día 3 ya no es tanto. Entonces, esto es el mismo concepto que estábamos teniendo, ¿sí? Se va perdiendo esa relación que uno espera a medida que va pasando el tiempo y estoy separando las observaciones. Esto era lo mismo, nada más que una, bueno, es covarianza de los mismos datos o la correlación. Esto simplemente es para ver que están decayendo, pero la única diferencia es lo que es una covarianza y lo que es una correlación. No importa eso ahora, ¿sí? O sea, no tiene mucho, no aporta más de lo que ya vimos. Esto lo que está mostrando es esto, la correlación esta, te muestra la tasa de decaimiento, ¿sí? Estos modelos suponen que la tasa de decaimiento, ese de ρ al cuadrado, ρ al cubo, es un decaimiento exponencial, básicamente es geométrico, porque estoy multiplicando por lo mismo. Entonces, al ser geométrico, si yo lo grafico, estoy viendo que cae exponencialmente, ¿sí? Es simplemente para ver que tiene... Habría que modelar y habría que poner con 3 puntos, bueno, puede ser poco, pero poner una función exponencial y ver si efectivamente es una exponencial, pero es lo que estamos suponiendo siempre en estos modelos. Entonces, bueno, después tenían toda la parte de hacer un nuevo modelo con estas funciones melt y demás, que es para formatearlo lindo y que sea fácil de ponerlo en el modelo. Eso no aporta a esta discusión, ¿sí? A lo que quería mostrarles. Grafiquito de correlaciones es lo mismo. Acá donde empezamos a jugar un poco con las correlaciones, ¿sí? Decimos, bueno, vamos a calcular simetría compuesta, autorregresiva de orden 1, y el otro que es el de, ahora vuelvo, pero es el de compuesta, ¿sí? Compuesta no, la desestructurada. Entonces, yo acá lo que les puse, que es el que los voy a mandar después, está el modelo calculado y la matriz de varianza y covarianza para ese modelo, ¿sí? Hay dos funciones, una para el que es con GLS y otra para el que es con LME, no importa. O sea, esta funciona con GLS. Pero acá lo que se están diciendo, fíjense que la diagonal tenemos la misma porque estamos suponiendo homoelasticidad, ¿sí? Y como es simetría compuesta, estamos suponiendo el mismo, fíjense que los mismos números, la misma relación que tengo entre ellos. ¿Está bien? En particular este está multiplicado el ρ por el sigma, ¿sí? Así que no es directamente el ρ, pero ven la estructura de la matriz que estamos suponiendo acá. Y se agrega así correlation picky, nada más. Sí. Una pregunta acá en esta parte. Cuando en el condicional nosotros, o sea, que dijiste que se supone esta matriz, ¿cómo sería? Por ejemplo, si uno agarra individuos de una familia, uno dice que la covarianza entre los individuos va a ser la misma dentro de esa familia. Eso es lo que supone. ¿Vos estás agarrando distintas familias? Pues no, cuando viste que nosotros le poníamos el 1, la barra, y por ejemplo le pones familia. Acá en este caso es individuo. Ah, ok, acá es individuo. Está diciendo que la relación entre el tiempo 1 de un individuo y el tiempo 2 de ese individuo están relacionados de esta manera y que esa relación es constante para todos los individuos. Entonces, cada individuo puede tener su valor particular, pero entre tiempos están relacionados de una manera. No, sí, está bien. Sí. ¿Sí? No, lo quería llevar al ejemplo, por ejemplo, de los equinos, pero después lo pienso bien y de última te pregunto. Bueno, dale. El autorregresivo es lo mismo, nada más se pone core R, y fíjense que acá sí, bueno, incluso le pueden poner forma, que es lo que les decía, que el autorregresivo es un mundo aparte. Este tipo de estructura es el que da lugar a series temporales y pueden hacer cosas súper complejas. Este es el más sencillo. Pero fíjense que acá, cuando le pido la matriz de varianza y covarianza, tengo de nuevo la misma homoelasticidad, pero acá ya tengo diferencias. ¿Ven? Y es más alto tiempo 1 con tiempo 2 que tiempo 1 con tiempo 3. ¿Por qué tengo 3×3 nada más? Bueno, porque el tiempo inicial lo había pasado como covariable. Entonces la base de datos le había cambiado solamente a una de 3×3. Pero fíjense que acá ya son distintos. Pero fíjense que entre tiempo 2 y tiempo 3 es la misma que entre tiempo 1 y tiempo 2. Porque siempre es el mismo ρ que está ahí en el medio. ¿Sí? Por eso se repiten. Después en los summary están los otros. Y esta, que era la desestructurada, ¿sí? Esta, ya tengo, fíjense que tengo todas diferentes.
¿Ven? Obviamente la parte de acá es distinta. O sea, es simétrica a la de abajo, digo. ¿Sí? Pero es estructurado. Entonces, esto era simplemente para mostrarles cómo pueden obtener esa matriz de valencia y covalencia y para que puedan ver efectivamente cómo está incorporado. Ahora en los summaries están los RO. Después tenían una parte de una creación de una función, que esta la creó Oscar hace un par de años creo que está. Simplemente esta la pueden tomar si quieren y ya la tienen con ustedes. Es una función que hace toda la comprobación de supuestos que venimos usando, compuesta en una sola cosa. Yo lo único que le cambié fue le puse esto, el qqplot este de la librería car, que es la que empezamos a usar ahora. Pero después ya cuando llaman supuestos y al modelo, les tira los gráficos que estábamos usando. ¿Sí? Esta de car pone esto. No nos vamos a detener esto porque no es el foco este. Dan todos bien en particular. ¿Sí? Y ahora sí, después venía, bueno. Si yo le pido el summary a los modelos, este es el de simetría compuesta, el primero. Acá sí ya tengo calculado el RO. ¿Sí? Y el RO es este. De hecho pueden hacer el cálculo con la matriz de varianza y covarianza. Cuando hago el de autorregresiva de orden 1, también tengo un phi. Es el RO, es lo mismo. Cada uno le pone un nombre distinto, pero es lo mismo, ¿sí? Ahora, este phi, fíjense, ¿por qué tengo solo uno? Porque, de nuevo, la relación entre los tiempos es o phi al cuadrado, o phi al cubo. Pero al fin y al cabo es phi nada más. Entonces es solamente ese parámetro. En cambio, en la desestructurada, acá sí tengo esto. ¿Sí? Y ahora sí tengo un valor para cada una de las relaciones. Entonces, 1 con 2 tengo esta, 1 con 3 tengo esta, y 2 con 3 tengo esta. Con estas 3 yo ya puedo reconstruir todo de vuelta. ¿Sí? Pero fíjense que esa es la diferencia que tengo entre las dos. En una con un solo parámetro me alcanza, y acá necesito 3. Y por eso cuando hicieron los A y C y compararon, les daba los dos primeros modelos con 9 grados de libertad y el otro 11. Porque la diferencia entre esos dos son estos dos parámetros extra. ¿Está bien? Perdón, me desconcentré. ¿Podés repetir qué es eso? Y acá perdiste, chau. Que El chat, perdón. sí, el chat no lo estoy mirando. Entre los dos modelos, yo tengo un RO. ¿Sí? Acuérdense que entre las matrices yo tenía la autorregresiva, es RO al cuadrado, RO al cubo, pero siempre es RO. En la simetría compuesta, todo es un solo RO. En la desestructurada, sí tengo una para cada uno. En este caso encima tengo una dimensión menos porque estas filas no están porque la pasé a tiempo inicial. La pasé como covariable. Entonces, yo lo que estoy calculando es esto de acá. ¿Sí? Y necesito 3 valores ahí, porque son todos distintos. Los tengo que estimar. Entonces, cuando yo pido el summary de ese modelo, me devuelve exactamente eso. El que tengo 1 con 2, tiempo 1 con tiempo 2, tiempo 1 con 3 y 2 con 3. Uno para cada uno. ¿Sí? Tengo una pregunta, José. Sí. Esos valores que a vos te está dando serían esos RO particulares de cada una de las combinaciones que los multiplicarías por el sigma cuadrado para calcular cuánto valen. Sí. O sea, esos son como... De hecho, sí, de Ok. hecho si hacen... si vamos a la matriz esta que yo les dije, y hacen este 321 dividido 18, 9, 39, lo podemos hacer. Ven acá la terminal, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Bueno, ahí abrí el R. Entonces si hago 3.2120 sobre 18.939 me da 0.169. Y si voy a ese valorcito, summary del último, y acá, ¿ven que es 0.170? ¿Sí? Entonces es el Sí, valor... entonces, vos o sea, hay como homocedasticidad, entonces vos tenés ese valor de sigma cuadrado que lo sacaste por fuera de esa matriz, ¿no? Claro, sí, Si vos exactamente. no tuvieras como homocedasticidad, es como que estos coeficientes no tienen ningún sentido. O sea, te los daría y probablemente estén calculados diferentes. No podés hacer esa división. Porque acá lo único que hice fue dividir este valor no, el anterior, que es sigma cuadrado por ese factor, dividido sigma Sí. cuadrado. Entonces saqué sigma cuadrado. Ok. Si fuese distinto, sí, probablemente el valor pueda ser distinto y igual te lo da, lo tenés que calcular y lo metés. Pero podrías tener uno para Ok, cada ok. uno, sí. Bien, Exactamente. gracias. Bien, Me pregunto algo de estos summaries. dale.
Exactamente cuál es la información. O sea, la única información que podemos sacar de acá es eso, ¿no? Los pi y los ro. De acá Porque sí, decime. los coeficientes como que no les encuentro sentido, las interacciones ni nada, ¿no? Bueno, por ahora no, porque tenemos que hacer la nova. Que eso es lo que vemos ahora. Esto era simplemente para poder interpretar esta parte que es nueva. Y después lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el modelo antes de analizarlo. Entonces, Claro, no termino de entender por qué, siendo que tendría que ser comparación de medias por las variables que tenemos, planteamos que sí o sí tiene que ser regresión por Dani, el modelo. pero porque el tiempo está como factor. Sí. Por eso lo tenemos así con dummies. Porque la pusimos como quali. Claro, pero ¿por qué no puedo plantear directamente comparación de medias en el modelo original y listo, y verlo todo como comparación de medias? Es que es lo que estamos haciendo. Creo que lo que Bren pregunta es por qué estamos pidiendo un summary si estamos ajustando a un modelo... No, el summary es meramente para ver esto. Ahora. Claro. Por eso estoy salteando los coeficientes todavía. Es simplemente para que vean dónde se introduce toda esta información de la matriz de varianza y covarianza que estamos diciendo. Porque en los TPs anteriores planteábamos beta 0, beta 1, como que me confunde pasar a dummies cuando directamente lo puedo hacer como comparación de medias y ver efectos. O sea, lo que vamos a hacer es eso. El summary solamente fue para ver esto. Esto no hace falta mirarlo ahora. Y de hecho, ni lo vamos a mirar. Por eso acá está la parte de la nova. Para hacer primero eso. Es que como el R siempre por default, cuando vos le pones GLS o LM, te tira con dummy por default. O sea, porque funciona así la función. Y después vos le tenés que pedir aparte la nova si lo querés en formato nova. No, pero lo de dummies o no es porque está como factor día o no. Yo podía poner una continua ahí. Claro, pero que Se empioja un nosotros no nos poco, gusta. pero... Pero poner en este caso no nos gusta esta forma, beta 0, beta 1 y con dummies. Sin No, embargo, es la función que viene así. es una... No, esto es el summary. ¿Sí? Claro. Y el summary es así, pero porque te calcula un coeficiente para cada uno. Porque está esa información. Claramente está. Claro. Nosotros no la tenemos en cuenta ahora. Porque todavía ni siquiera seleccionamos el modelo que vamos a usar. Claro, ok. ¿Sí? Mi confusión igual arrastrada del otro TP en el que planteamos los modelos condicionales como Claro. dummies cuando lo puedas plantear como comparación de medias de una. O sea, siempre lo puedo plantear como comparación de medias y no pasa nada, ¿no? O sea, lo puedes plantear así. El tema de la regresión, digamos, la ventaja que tiene es que estás explicitando esos coeficientes, pero tiene sentido si tengo pocos coeficientes. Si tengo... Estos modelos pueden crecer mucho porque puedo tener muchas interacciones. Y ahí pero me pega un corchazo, no tiene sentido. ¿Sí? Gracias. Entonces... esto está grabado, así que bueno, voy a salir con el corchazo. Entonces, después hago la IC para comparar. Recuerden, lo vuelvo a decir, cómo selecciono el modelo. ¿Por qué selecciono la R1 acá? Porque tiene menos de 2 unidades de diferencia con respecto al de simetría desestructurada, ¿sí? Con lo cual, para el sentido de la IC, son equivalentes. Pero me quedo con el más simple, que es el que calcula, el que necesito menos parámetros para estimar. Acuérdense que la diferencia de estos dos, es lo que yo les decía, son esos dos parámetros que aparecían meramente por la matriz. ¿Sí? Si yo hubiese tenido los 4 tiempos acá, hubiese tenido más parámetros a estimar. ¿Está bien? Una duda ahí. Sí. También otra vez acá elegir por los parámetros, ¿no estás penalizando 2 veces por parámetro en el IC y después en tu elección? No, más que penalizar, estás usando el criterio de parsimonia de lo que a vos te va a ser más fácil de explicar. Es mucho más fácil decir, che, se relacionan, las observaciones se relacionan con ese phi o ese rho, y no, bueno, depende, porque si estás mirando tiempo 2 con tiempo 3, en realidad decaen de esta manera, y tiempo 1 con tiempo 2 de tal otra. O sea, tiene mucho más, si querés, sentido biológico, ante la misma información, poder decir, no, las observaciones decaen con esta tasa, por ejemplo. Es mucho más potente que decir, no sé, depende cuál me estés preguntando, te digo cómo están relacionadas. ¿Se entiende? Sí, ok. Claro, pero en este caso podés elegir porque tenés una diferencia muy de menor a 5 de AIC Sí. o algo así, ¿no? Sí, menor a 2. Es importante, porque les puede tocar en cualquier momento, che, ¿cómo digo que esto...? Bueno, si son menor a 2 la diferencia, no importa qué valores, pero menor a 2 los tomo equivalentes. ¿Sí?
porque si es mayor a 2, sí estarías penalizando 2 veces, ¿o no? Si es mayor a 2, si me quedo igual con el autorregresivo de orden 1, y ahí sí ya estoy haciendo mal. Ok. Ahí sí. Bueno, después le tiran el ANOVA. Y acá sí, o sea, lo primero que ven es interacción no significativa y que el tiempo inicial tiene algún efecto. O sea, bueno, bien, hicimos bien en ponerlo como covariable porque me está explicando parte de la variación acá, el tiempo inicial. Y después que tratamiento y tiempo obviamente tienen diferencias, ¿sí? Entonces ahora sí, cuando miro esto, de nuevo, me quedo con este modelo. Yo podría mirar los coeficientes parciales de cada uno, de cómo están agregando en particular al cambio que tengo del intercept. El intercept, como acá está cafeína, está placebo y está el día 1, ¿sí? Que no es el inicial, sino es el día 1 de la medida. Y después veo cada uno de los efectos. Entonces yo tengo este tiempo promedio de respuesta. Si quiero hacer cafeína, ¿qué hago? 15,97 menos 8,92. Bueno, ese va a ser la media de cafeína. Y así lo de siempre de todo. Pero lo que hacemos acá es el M-Mins y hacemos las comparaciones, los contrastes a posteriori ya. ¿Sí? Entonces cuando queremos concluir, hacemos el M-Mins, agarramos el modelo autorregresivo orden 1 y por ejemplo le podemos decir, bueno, haceme cómo decae en función del tiempo. ¿Sí? Entonces te dice, concluya del efecto de la cafeína sobre la pérdida de atención si cambia con el tiempo. Entonces yo le puedo preguntar el tiempo y puedo decir, sí, a medida que pasa el tiempo, la media esta va aumentando. Bueno, estos dos es igual, ¿sí? Porque creo que se solapan, si no me falla la vista, ¿sí? Entonces, acá puedo decir que a medida que pasa el tiempo, nada más, el tiempo de respuesta va aumentando. ¿Tiene sentido esto de que aumente el tiempo de respuesta? ¿Por qué tiene sentido? Y más cafeína, O sea, el tiempo de respuesta más es... tiempo sin dormir. Claro, estoy reventado, ya está, no me pidas nada. Listo. O sea, tiene que ver con eso nada más, ¿no? Porque Ahora, sí hay diferencias entre el 2 y el 3. ¿pero para cada uno o en promedio? Acá no lo grafiqué, no sé por qué no lo saqué. No, la diferencia entre el día 2 y el día 3 es significativa. Ok, Por poco es significativa. ok. Acá estuve jugando un ratito. Lo tengo acá, sí. Bueno. Y la otra cosa es que ustedes lo que pueden hacer, como tenemos efecto el de la ANOVA nos dice, acá, nos dice que el tiempo y el tratamiento tienen diferencias, ¿sí? Al final tienen un pedazo de código para hacer este grafiquito de las predicciones, pero ahora retomamos eso. Pero fíjense que lo que importa es que a lo largo del tiempo aumenta el tiempo de reacción y además placebo tiene un tiempo de reacción más alto que cafeína. Pero no interactúan. ¿Qué significa eso? Que el efecto de la cafeína es al nivel como si fuese de la ordenada al origen. O sea, empiezan con niveles más altos, ¿sí? Y el tiempo después hace que se vayan enlenteciendo. Pero entonces como que la cafeína te hace solo un efecto de bajarte el tiempo de reacción, pero no es que va cambiando con el tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque si no estarían interactuando los dos grupos. José, Sí. si vos haces una comparación de tratamiento condicionado a tiempo, vos vas viendo en el gráfico que esas diferencias se van achicando. Sí. Y son diferencias que son cada vez menores. Sí. Yo al principio como que había dicho, bueno, es como que me comí la interacción. Entonces es como que a medida que aumenta el tiempo, el efecto de la cafeína es menor. Pero si a vos te da que la interacción es no significativa, ya o sea, no puedes concluir eso, por más que los intervalos de confianza cada vez sean como más... No lo puedes concluir con tus datos, pero es clave lo que vos estás diciendo, que claramente si dejo pasar más tiempo, esto se pega junto, seguro. Seguro. Seguro, pero porque es lógico que la cafeína pierda el efecto. Seguro. Y acá lo que te está diciendo en todo caso es, ok, tenés un efecto, pero fíjate que va a ir desapareciendo. Habría que ver cuál es el objetivo, cuál es la intención, si ver cuánto tiempo dura. Quizás podés ver eso, quizás te interesa ver cuánto tiempo dura el efecto de la cafeína. Y justamente querés ver eso, en cuánto se perdés el efecto. Así que eso, digamos, sí. Y seguro se van a volver a pegar. ¿Está bien?
Después lo último es lo que tenían acá, simplemente para poder hacer el grafiquito ese. Este view tiene que volar, pero es el coso. Y el prediction es simplemente agarrar y hacer predicciones a partir de mi modelo. Entonces, esto si quieren lo exploran, no es súper crucial. Pero lo que está haciendo está poniendo en un formato lindo los valores fiteados o predichos, los valores medios predichos para cada una de las categorías. ¿Sí? Y que es lo que usan de insumo para después hacer este gráfico, para poder graficar esto. De hecho, que sea un solo punto, en realidad hay muchos puntos acá metidos. Podríamos haber puesto solo un dato, pero están muchos puntos metidos y como es el mismo valor, porque es el valor promedio, es la media la misma para cada tratamiento. O sea, es distinta entre tratamientos, pero dentro de un tratamiento, para todas las observaciones es la misma. Quedan siempre en el mismo lugar, graficados. ¿Sí? Pero bueno, nada, esto es un detalle. O sea, lo importante era ver que esta matriz nueva que se agrega es para estos diseños en particular, ¿sí? Y cómo yo después puedo, utilizando eso, puedo hacer la metodología que hacía siempre. Esperen que voy a sacar esto, llegar ¿sí? ¿Se entiende? Es como que lo más importante era eso y ver que por lo general lo que pasa con lo de medidas repetidas es que el primer tiempo, por lo general lo pongo tiempo o lo que sea que esté midiendo, por lo general lo pongo como covariable porque puede ser esperable que varíen, o sea, sería lógico, ¿sí? Y de hecho, si ustedes hacen el mismo modelo que estamos haciendo, pero sin sacar el tiempo como inicial y lo ponen como variable, si lo hacen así entero, les va a dar que la interacción es significativa entre tiempo y tratamiento, pero es solamente por ese fenómeno, ¿sí? Voy a dejar de grabar acá por las dudas, a ver si quieren